Bien, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos entonces a iniciar este tiempo orando para presentarle al Señor nuestro deseo de poder tener un sermón que nos edifique, que el Señor use su palabra para transformarnos y seguir obrando en nosotros. Así que oremos. Padre, gracias, Señor, porque por razones que nosotros no conocemos, la plataforma por la que siempre nos reunimos, hoy, Señor, ha estado dando problemas, inconvenientes. Del mismo modo, luego, intentando hacerlo por aquí, tuvimos más inconvenientes y no sabemos el por qué. Estamos hoy tan retrasados ahora para poder iniciar. Pero sabemos, Señor, que si tú así lo has permitido, Señor, es porque tú entiendes que esto es bueno para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para la gloria tuya, Señor. Te rogamos ahora que tú nos permita poder atesorar las verdades de tu palabra a medida que sean expuestas. Señor, prepara nuestros corazones para ser sensible a lo que tú, Señor, estará hablando a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que me utilice a mí como instrumento, como predicador, que no me permita ser un estorbo con una predicación desapasionada o una predicación fría o una predicación violenta o una predicación simplemente de mímicas, de querer expresar algo que el texto tiene, pero no hacerlo de la manera correcta. Líbrame, Señor, de todo eso. Ayúdame a poder ser un buen canal para hacer llegar tu palabra a tu pueblo. Que yo pueda predicar tu palabra con fidelidad, que yo pueda predicar tu palabra con pasión, que pueda predicar tu palabra con autoridad. Señor, a pesar de mí, glorifícate y que sea visto tú, Señor, en todo tu esplendor a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Si miramos, hermanos, la adoración hoy en día y vamos a las iglesias y observamos cómo el pueblo de Dios adora a través de cánticos, recordemos que la adoración no es simplemente cantar, sino que tiene que ver con un estilo de vida, una manera de honrar al Señor con todo lo que hago, digo y pienso. Pero si vamos a las iglesias y vemos cómo la gente adora a Dios a través de los cánticos, vamos a notar a muchos cristianos desapasionados, es decir, cristianos que están cantando, pero están fríos, no están sintiendo lo que dicen. O si no, vamos a encontrar a otros que sí parecen ser muy apasionados, pero en sus vidas no manifiestan tal adoración a Dios, sino que hay mucha hipocresía, hay mucho pecado abierto y sin arrepentimiento, sin confesión, sin transformación. Solamente vemos a alguien que simula adorar a Dios muy bien cuando se encuentra en el culto. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué sucede con la pasión por Dios en la vida de muchos cristianos? Si miramos a los hombres de Dios en la Biblia, vamos a ver que encontramos algo muy diferente al panorama que vemos hoy en muchas iglesias y en muchos cristianos, porque no todos son así. Pero si vamos a los grandes hombres de Dios en la Biblia, veremos hombres apasionados por Dios, hombres que aman al Señor con todo su corazón, hombres que le adoran y que se entregan por completo a Él. Veremos algo muy diferente. Y de hecho, muchas personas se preguntan por qué Dios hoy en día no está obrando como lo hacía con los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios hoy en día no está abriendo el mar en dos? ¿Por qué Dios hoy en día no está haciendo los milagros que hizo? ¿Por qué el Señor, o más bien, no tanto los milagros, por qué Dios no está obrando de la manera tan visible y experiencial que se manifestaba o obraba en el Antiguo Testamento con los grandes hombres de Dios? Y mucha gente se hace esa pregunta. De hecho, hay una canción de Marcos Vidal que se llama Buscadme y viviréis, donde el autor, la canción está compuesta por dos partes. La primera parte es nosotros hablándole a Dios y la segunda parte es Dios hablándonos a nosotros. Y en la parte que se trata de nosotros hablándole a Dios, hay una pregunta que se le hace al Señor y dice,
¿Dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Sin embargo, la respuesta de Dios es la siguiente: ¿cómo puedo yo derramar mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ensíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está el que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Son preguntas bien puntuales acerca de dónde están esos grandes hombres. Ustedes quieren ver un gran Dios obrando, pero ¿dónde están esos grandes hombres y esas grandes mujeres de Dios? Es la pregunta del Señor. Y tiene mucho sentido, porque el problema no es Dios. El problema no es que Dios no está obrando con poder hoy en medio de su iglesia o en medio de los cristianos. Es que hay muy pocos cristianos comprometidos que lucen como lucían esos grandes hombres y mujeres de Dios, que adoraban a Dios de la forma en que Dios merece ser adorado. Así que tenemos que preguntarnos cómo luce un adorador apasionado por Dios, cómo luce un gran hombre y una mujer de Dios que adora al Señor con todo su corazón, cómo luce, qué lo caracteriza, de qué manera podemos ser como ellos, cómo nos podemos convertir en hombres y mujeres de Dios que adoren a Dios con semejante pasión. Y yo creo que nuestro pasaje de hoy nos puede ayudar en ese sentido. Y esto encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. La palabra de Dios dice: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Está hablando de Cristo. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? En primer lugar, vemos que Cristo es invitado por un fariseo a comer en su casa. Los motivos de esa invitación no nos son conocidos. No lo podemos ver en el pasaje. El pasaje no nos revela por qué razón el fariseo invitó a Cristo a su casa. Recordemos que los fariseos no eran muy amigables con Cristo. Eran personas que no amaban a Cristo, sino que buscaban siempre de qué acusarle, de qué condenarle. Más bien le odiaban. Sin embargo, este fariseo invita a Cristo a su casa. Aquí que no podemos tener por seguro cuáles son sus motivos, pero podemos suponer, debido a la trayectoria de los fariseos, que es probable que este hombre está invitando a Cristo a comer a su casa
para simplemente buscar errores en él o algo de qué acusarlo, ponerle alguna trampa en su conversación con él. Y nos damos cuenta por cosas que suceden luego en la carta que esta conjetura o esta presuposición tiene mucho peso. Así que, pero no tenemos certeza de cuál es la razón en sí. Ahora bien, lo que sí el texto nos dice es que Cristo asiste allí y entra a la casa del fariseo y dice que se sentó a la mesa. Una mejor traducción de la palabra sentarse aquí, más literal, que de hecho en muchas de nuestras Biblias vamos a encontrar que dice se sentó, pero tiene una pequeña nota que abajo nos aclara que realmente en el original dice se inclinó a la mesa. Y la razón de esto es porque en ese tiempo las mesas no eran como las nuestras hoy en día, que tienen sillas donde nos sentamos y comemos. En aquel tiempo las mesas estaban en una altura mucho más baja que las nuestras y las personas lo que hacían era recostarse de la mesa acostado en el suelo o en una pequeña plataforma y luego entonces recostado de la mesa. La idea era en aquel tiempo que los pies estuvieran los más lejos de la mesa posible para evitar que la suciedad del pie pueda llegar a los alimentos. Entonces, aquí vemos a Cristo que llega a la casa del fariseo y se sienta o se inclina en la mesa con los pies hacia atrás, lo cual ya nos da una idea de por qué cuando la mujer llega se encuentra con Cristo de espalda y toma sus pies. Es porque Cristo está acostado en el piso, inclinado sobre la mesa. Ahora, algo más que es interesante sobre este contexto para entender cómo ella llegó y el hecho de que había más personas allí es reconocer otro elemento cultural. Y es que en aquellos tiempos también la vida se vivía de manera más pública. No es como hoy en día. Nosotros vivimos nuestra vida de manera muy privada. Tratamos de que la gente no vea de afuera hacia adentro en la casa. Ponemos cortinas en la ventana, cerramos las puertas. Tratamos de que la gente no vea hacia adentro. Pero en aquellos tiempos era al revés. La vida era vivida de manera muy pública. Y era muy común encontrar que cuando una gente iba a comer, dejaba sus puertas abiertas para que otros pudieran venir y entrar. E incluso aquellos que no eran invitados a comer simplemente esperaban y cuando se terminaba la comida, comían de las migajas o de las sobras que quedaban de los alimentos. Así que allí hay gente que está yendo buscando esas sobras. Pero otro asunto cultural que había era que cuando un hombre, como por ejemplo en este caso un fariseo, invitaba a otra persona que era un gran rabino, un gran maestro o una celebridad que pasaba por la ciudad, lo invitaba a su casa, culturalmente esto era visto como una invitación a aquel para tener una conversación a la cual todo el pueblo puede asistir. Obviamente no están invitados a las cenas, pero sí pueden ir y ponerse alrededor de la mesa en la habitación a escuchar la conversación y sacar provecho de aquellas conversaciones. Eran las maneras en que aquel tiempo se hacían lo que hoy llamaríamos entrevistas, por así decirlo. Una persona habla con otro, pero lo hace frente a una cámara. En aquellos tiempos yo invitaba a una persona a comer a mi casa y como mis puertas estaban abiertas, entonces las personas podían entrar, se ponían alrededor del salón y escuchaban las conversaciones. Así que en este caso estamos viendo eso. Cristo es invitado, Cristo es una persona popular en ese momento, su popularidad está comenzando a crecer, ha hecho ciertos milagros, resucitó el hijo de una mujer viuda, ha hecho ciertas cosas ya y está teniendo cierta fama. Así que muchas personas están viniendo para escuchar la conversación entre el fariseo y Cristo. Y ves por eso que encontramos que ya al final de nuestro pasaje se habla de personas que estaban allí. Ahora bien, entonces Cristo está allí en ese momento con un fariseo inclinado en la mesa, rodeado de personas. Pero pasa algo más. Versículos 37 al 38 nos dice: he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué vemos acá? Esta es una mujer que llega, aprovechando que sí puede entrar, que había esa libertad, y llega allí, pero tenemos una mujer muy bienvenida. De hecho, el mismo Lucas nos aclara que era una mujer que era pecadora. Obviamente sabemos que todos somos pecadores, pero este término se utilizaba de una manera denigrante y de una manera que marginaba a la persona. Es como hoy en día
nosotros decirle a alguien delincuente. Esta persona es un delincuente. Yo no estoy diciendo que él es, yo no estoy diciendo que yo no soy malo, yo puedo ser malo y él también, pero él es un delincuente. Él hace cosas que los demás no hacemos, cosas que son consideradas socialmente deplorables. O él es un asesino, o ella es una prostituta. Esos son términos muy fuertes que pueden ser usados hoy en día para denigrar al otro y clasificarlo en un punto aparte por sus pecados, que no son cualquier cosa. En el caso de esta mujer, se le decía pecadora y esa era una manera de denigrarla. Ella es alguien que se dedica a algo que está muy mal, que puede ser probablemente la misma prostitución, pero esto el texto tampoco nos lo dice. Simplemente nos dice que era una pecadora y tenía que ser conocido por muchos pecados, porque el mismo Cristo en el versículo 47 dice que sus pecados eran muchos. Así que sí, era una mujer muy pecadora y está llegando allí y obviamente no está siendo muy bienvenida por ese público que se encuentra allí alrededor de la mesa y los que están en la mesa. Pero ella llega, ella toma el valor, se aparece allí y hace algo que no es muy usual, no es algo común, es algo inusual. ¿Qué hace ella? Dice el texto que llegó llorando. Así que esta mujer está conmocionada, está movida, está llorando con profundidad. Sus llantos son tantos que sirven para lavar los pies de Cristo. Pero no son 2 o 3 lágrimas que le están corriendo por la mejilla. Ella está llorando en llantos. Y estas lágrimas sirven para ella lavar los pies de Cristo. Y así que ella está llorando y llorando y llorando. Y con esas lágrimas moja los pies de Cristo y sirve para eliminar el polvo del camino. Pero no solamente eso, ella toma su pelo, el cual tiene que soltarlo y usarlo para secar los pies de Cristo. Y esto, hermano, no era poca cosa. Para los judíos, el pelo de una mujer es su corona y su gloria, o era su corona y su gloria. Este pelo representaba el honor de la mujer. Y ella, por lo tanto, tenían que andar con ese pelo siempre recogido. Habían circunstancias en las que le era permitido andar con ellos suelto. Por ejemplo, se podía soltar el pelo frente a su esposo porque su honor le pertenece a su esposo, pero también podía soltar el pelo si se encontraba pidiendo algo, estaba implorando por algo, mendigando por algo, y se soltaba el pelo como una manera de decir, mi honor lo tiro, lo rebajo porque necesito tu favor o necesito tu perdón incluso. Aquí esta mujer está llegando y está utilizando su corona y su gloria para secar los pies de Cristo. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Y está utilizando su corona y su gloria para secar los pies de Cristo. Y esto me hace pensar en aquel texto de Apocalipsis, cuando habla de que arrojaremos nuestras coronas delante de Él, de Cristo. Y ella está haciendo eso, ella está utilizando su corona y su gloria para secar los pies llenos de polvo de Cristo. Pero algo que también es inusual aquí es el precio del perfume. Ella no lo está ungiendo su pie con aceite, como era costumbre, ungir la cabeza con aceite. Ella está ungiendo sus pies, pero no con aceite, sino con un perfume. Y este perfume, de acuerdo a los estudiosos, debía ser un perfume costoso, el cual debía costar aproximadamente el salario de un año. Así que esta mujer está trayendo el salario de un año, hermanos, delante de Cristo para arrojarlo en sus pies. Todo lo que está sucediendo aquí es inusual, no es común. Encima, el texto nos dice que ella estaba besando sus pies. Y la palabra besar aquí literalmente no se refiere a un simple beso de un toque y ya, sino que se refiere a aquel beso como el que dio el padre a su hijo pródigo cuando regresó, que el padre lo besó y se recostó sobre su cuello. Esta palabra beso tiene una connotación profunda de un beso de cariño, de aprecio, de amor, pero de amor entrañable. No es un amor cualquiera. Así que ella está besando sus pies, pero es casi abrazándolos. Y ella está besando sus pies, pero no como un simple beso. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Además, es bueno decir, los pies de una persona como parte ofensiva del cuerpo
no eran vistas como la parte más honorable del cuerpo. Sí, la parte que nos puede defender y que nos lleva a toda parte, pero cuando se refiere al honor, es una parte que siempre se llena de sucio en la calle y que tiene que estar distante de la comida, pero también cuando alguien se arrojaba ante los pies de una persona, eso era visto como una humillación, porque ahora mis pies están sobre ti. Y por eso se hablaba de que hasta que nos encontremos sobre el estrado de sus pies, los enemigos de Cristo se encuentren sobre el estrado de sus pies. Esos son términos hablando de cómo cuando todos los enemigos se encuentren humillados bajo el poderío de Cristo. Pero así era vista una victoria contra un enemigo, era lograr que el enemigo se postrara a los pies de alguien. Ella está postrada a los pies de Cristo y los está besando. Esto no es cualquier cosa. Cuando unimos todas estas piezas, que está llorando, que sus lágrimas son tantas para lavar sus pies, que lo está secando con su corona y su gloria, su pelo, y que los está besando con profundidad, y que encima ha vaciado un perfume costoso, y que se está humillando allí, estamos viendo una adoración apasionada, hermanos. Esto no es un simple acto de benevolencia o de hospitalidad. Ella está adorando a Cristo con gran devoción. Ella considera a Cristo algo apreciado, alguien que merece honor y gloria y todo lo que ella está haciendo. Sin embargo, el texto nos dice que el fariseo reacciona de otra manera. Veamos lo que dice el versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Hermanos, el fariseo, obviamente, como siempre, entiende que el perfil de un profeta tiene que encajar con la manera de ver la vida de ellos como fariseos. Los fariseos entendían que ellos, como hombres de Dios que se estaban guardando, que estudiaban la Torá y que conocían los mandamientos y que seguían sus tradiciones, eran hombres que tenían que apartarse de los pecadores, y que ese tipo de mujer o ese tipo de hombres, como los recaudadores de impuestos y otros más, ese tipo de personas tenían que estar distantes de ellos. De hecho, habían sectores donde se acumulaban ese tipo de personas y los fariseos ni siquiera se dignaban a pasar por ahí. Estos eran personas que tenían que estar distantes de ellos. Y así es como él la ve. Esta mujer tiene que estar lejos de un siervo de Dios. Y entonces, al ver que Cristo permite que ella lo toque, él está pensando: si él no es un profeta, si él fuera un profeta, él no permitiría que ella lo toque, porque él sabría quién es ella. Él entiende que Dios tiene que encajar en su perfil. Y lo mismo que vimos en el pasaje anterior. Ellos entienden que tiene que encajar con su manera de ver la vida. Él no puede por un minuto pensar que tal vez él está equivocado y que sí, este es un profeta y que tiene una razón muy válida para permitir que ella lo toque. Que tal vez el Mesías sí viene con propósito de salvar a esos pecadores. Pero no puede pensar eso. Yo tengo que tener la razón y tiene que ser como yo pienso. Ella no puede tocar a un siervo de Dios. Y por eso Cristo le hace la siguiente parábola. Versículo 40 al 43. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto pretamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Esto equivale: uno le debía 2 meses de trabajo y el otro le debía unos 20 meses de trabajo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón, que no quiere caer, entiende que puede estar frente a una trampa y que puede verse puesto y tiene miedo, responde así: supongo. Obviamente está claro que el que va a amar más, generalmente hablando, es aquel a quien se le ha perdonado más. Pero él no, él está supicaz, él está de manera cínica. Y lo que responde es: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. ¿Qué relación tiene la respuesta de Cristo con la reacción de este hombre frente a lo que hizo esta mujer?
Cristo lo dice, versículo 44 al 50, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. A ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Simón, hermanos, está siendo confrontado por Cristo aquí. Cristo no está yéndose por la tangente ni le está pasando paño tibio a la realidad. Cristo lo confronta y lo hace con palabras duras. ¿Por qué? Porque Cristo, primero que todo, le deja ver a Simón que él no fue hospitalario y que ella lo supera a él. Fíjense lo que Cristo le dice. Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Hermanos, en aquel tiempo, en aquella cultura, cuando uno era hospitalario con alguien, cuando uno trataba bien a una persona que recibía, habían ciertas cosas que debían de realizarse. La primera era proveer agua para que la persona que venía a mi casa, el visitante, el huésped, se lavara los pies y se quitara el polvo del camino. Esto era un trato noble, era un trato hospitalario. Yo te recibía y te proporcionaba agua para que te lavara los pies. Si yo tenía siervos, esclavos, podía entonces pedirles a ellos que te lavaran los pies. Esto era un trato hospitalario. Pero además de eso, otra cosa que se tenía que hacer era que yo te recibía con un beso. Si yo estimaba que tú eras superior a mí, un gran maestro o alguien superior, entonces yo te iba a dar un beso en las manos. Pero si yo te estimaba como un igual, un hermano o un compañero de trabajo, alguien igual, pues entonces yo te iba a dar un beso en la mejilla. Simón ni le proporciona agua, ni lo besó. Pero había otras cosas que culturalmente se hacía y era proporcionarle un poco de aceite y ungir su cabeza como una manera de refrescarlo. Pero tampoco Simón hizo eso. El trato de Simón fue, ven a comer, lo entró y ya. No lo recibió ni le dejó ver que era una visita agradable, que estaba siendo bienvenido allí. No hizo eso, Simón. Eso equivaldría hoy en día a que alguien venga a mi casa, que yo lo invite a comer a mi casa y cuando llegue yo ni lo salude, simplemente espere que él se siente a la mesa y comencemos a comer. Esto sería algo terrible, un maltrato. Y esto hizo este hombre. Se entiende que él es superior, que él es un gran hombre y que Cristo no merece ese buen trato de parte de él. Así que Cristo llega y él lo trata muy normal. Vamos a comer, pero no le da un trato de honor. No le sirve. Y Cristo lo confronta porque le dice, tú me hiciste esto, mas ella hizo esto otro. Y obviamente no quedan como que algo que él no hizo, ella lo hizo, no. Sino que algo que él no hizo, ella hizo algo superior aún. ¿Qué hizo esta mujer? Él no proporcionó agua para los pies de Cristo, pero ella los lavó con las aguas del corazón, con aguas del corazón que salían por sus ojos, con sentimiento, emociones, y allí, con esas lágrimas, ella lavó sus pies y los secó no con una toalla, sino con su corona y su gloria. Él no le dio ningún tipo de beso a Cristo, no lo estimó ni siquiera como un igual, mas ella no simplemente lo besó, sino que besó sus pies y los besó una y otra vez, porque Cristo dijo, no ha cesado de besarme. Desde que llegó hasta ese momento que estaba hablando con Simón, ha estado besando sus pies. Pero no solamente esto, él no proporcionó aceite para ungir su cabeza, aceite de oliva barato. Él no hizo eso, mas ella no simplemente llevó aceite, sino que llevó un perfume que probablemente costaba el año de un año de salario, y encima de eso no lo puso sobre su cabeza, sino sobre sus pies. Hermano, ya mostró más que simple hospitalidad.
ella mostró pasión, ella mostró adoración, ella entendía que ella era poca cosa y que Cristo lo era todo, que Cristo es grande, que Cristo merecía su adoración y que había recibido un maltrato. Porque fíjense, ella no fue con una toalla, ella no fue lista para lavar los pies de Cristo. Ella simplemente llevó un perfume, ella tenía otros planes, pero al parecer cuando ve que Cristo tiene sus pies sucios, que no se lo han lavado, que no le han proporcionado agua y se da cuenta de eso, eso le choca. Y ella entonces se tumba a sus pies y llora porque ella lo ama. Ella entiende, Cristo merece adoración, Cristo merece todo un buen trato, Cristo merece más que una simple hospitalidad, Cristo merece adoración apasionada. Y ella se apasiona allí y besa sus pies, derrama lágrimas sobre él, lo seca con su corona y su gloria. Ya no le importa su honor, a ella no le importa su orgullo, ya no tiene ninguno, ya está siendo humilde allí. Entiende que Cristo merece más que una simple hospitalidad, una adoración devota. Ahora, ¿qué hizo que ella fuera así? ¿Qué la motivó a mostrar este tipo de servicio hacia Cristo? Bueno, Cristo lo dice en el versículo 47-50. Él dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Hermano, ella hizo esto porque ella amó a Cristo. Y cuando dice tu pecado han sido perdonados, en el original esta palabra, esta expresión no dice que fueron perdonados en ese instante cuando él se lo dice, sino que al parecer ellos habían tenido algún encuentro anterior a este, del cual Lucas no nos dice nada, ni los demás evangelios tampoco, pero al parecer Cristo y ella ya se habían tocado antes y Cristo había perdonado sus pecados y simplemente ella hoy vino en un sentido de adoración porque le fueron perdonados sus pecados y ella se entiende que le debe mucho a Cristo y lo ama mucho porque Cristo perdonó sus muchos pecados. Y Cristo ahora lo que hace es confirmar eso, tus pecados han sido perdonados. Y al final le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hermanos, ella reconoció que era una mujer pecadora y obviamente el reconocer que es una mujer pecadora y que Cristo entonces es el Mesías y que Cristo entonces le concede perdón, todo esto genera en ella un flujo de gratitud y de amor hacia Cristo. Reconocer nuestros pecados, reconocer la grandeza de Cristo y reconocer el precioso regalo de la salvación hace que un cristiano ame y adore a su Señor con fervor y pasión. Pero la fe, hermano, está en el centro de todo esto, porque Cristo le dice al final, tu fe te ha salvado. La fe está en el centro de todo esto. Se necesita fe para entender que somos pecadores. Se necesita fe para creer que Jesús es el Mesías y el que me puede perdonar. Se necesita fe para creer que su perdón es real. Y se necesita fe para entender que entonces Él merece toda mi adoración. De ahí, hermanos, que para ella no bastara con simplemente decirle gracias o irse por ahí. Ella tuvo que venir a rendirle adoración. Hermanos, quien reconoce esto, la supremacía del Señor, sus pecados y a la vez los dones de gracia que nos son concedidos, pues su corazón desbordará en adoración al Señor. Estos, hermanos, son tres elementos necesarios en la adoración verdadera de un creyente. El primero, reconocer la grandeza del Señor. Ella no está allí adorando a Cristo porque Él es un simple hombre cualquiera. Lo que ella está haciendo por Él es adorándolo y esto solo Dios lo merece. Así que ella entiende que está frente al Mesías, que está frente al Salvador, que está frente a Dios. Y nosotros tenemos que reconocer eso. El Señor Jesucristo no es un simple hombre más. Él es nuestro Salvador. Él es grandioso, Él es sublime y merece nuestra adoración, hermanos. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el Cordero y el León, el que combina atributos de humildad, de nobleza, de mansedumbre, con atributos de grandeza, de poder, de autoridad.
Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el juez que juzgará al mundo, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, de acuerdo con Hebreos 1:3. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. En Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten o permanecen todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Él reina a la diestra del Padre. Él era antes de la fundación del mundo. Él es y será. Y hermanos, Él volverá. Así que Él merece nuestra adoración. Y hasta que no reconozcamos esto, vamos a ser cristianos desapasionados. El problema que hay con muchos cristianos en las iglesias es esto. Tienen un Dios chiquito, al cual le llaman grande, pero es un Dios de acuerdo y conforme a su imagen y semejanza. Ellos no se ven como que ellos son conforme a la imagen y semejanza de Dios, no, sino al revés. Ellos tienen un Dios que es de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus deseos. Es un Dios que solamente lo tienen para que le provea cosas, pero no es el Dios grandioso que merece toda nuestra adoración. No lo están viendo así. Hermano, y no importa que digamos, Señor, tú eres grande, y que cantemos esos cánticos, estas alabanzas que reconocen y exaltan la grandeza de Cristo. Si yo realmente no lo creo así, yo no voy a adorar con esta pasión. Tim Keller tiene un libro sobre la predicación y hay una parte donde él cuenta un evento que sucedió con una joven en su iglesia. Era una joven de 16 años y ella estaba triste. Se acerca a ella para investigar qué pasa y ella le dice, hablan, intercambian algunas cosas, pero ella dice esto: sí, yo sé que Jesús me ama, sé que me salvó, sé que me va a llevar al cielo, pero ¿de qué sirve cuando ningún joven en la escuela siquiera me mira? Ella lo que está haciendo es sincera, ¿eh? Ella está diciendo, sí, yo sé que Cristo me ama, yo sé que voy a ir al cielo con Él, yo sé que Él me salvó, pero ¿eso de qué sirve si ningún joven en la escuela me mira? O sea, ella está valorando más el amor y el aprecio, la valoración de sus compañeros de estudio que el amor y el aprecio y la valoración de Cristo. ¿Por qué? Ella dice que sí, que sabe que Cristo la salvó y que Cristo la ama, pero eso para ella es una realidad abstracta, es algo que está allí, es un conocimiento vacío que no llega a su corazón. Si realmente ella entendiera que Cristo la ama, esto bastaría para ella y se le importara si ningún joven la mira, porque el amor de Cristo lo llena todo y es superior a cualquier otra cosa. Razón por la que Pablo dijo que estima todas las cosas como pérdida en comparación con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vale más que el amor de la gente, que si la gente dice algo bien de mí o si la gente habla mal de mí, eso importa poco en comparación con el amor de Cristo. Pero esta joven no lo estaba viendo y así muchos cristianos no lo ven. Dicen, sí, yo amo al Señor, el Señor es grandioso, el Señor es sublime, pero eso solamente sale de su boca. Pero en su manera de vivir, Cristo no es grande nada. Cristo no cautiva su corazón. Cristo no le roba el sueño. Cristo no causa pasión en su adoración. Y por eso viven como viven y hacen lo que quieren. Pero es que tienen un Dios chiquito. Y hermanos, si queremos adorar al Señor como Él merece ser adorado, debemos comenzar con esto: reconocer la grandeza de nuestro Señor. Conocerla. Pero no solamente esto, debemos también reconocer nuestra bajeza, que fue lo que le faltó a este fariseo. Él no se veía como un hombre bajo, como un pecador, o no, él es un gran hombre de Dios y esta mujer es una pecadora que no merece estar cerca de un hombre de Dios. Hermanos, necesitamos como ella reconocer nuestra bajeza, la grandeza del Señor y mi bajeza. ¿A qué me refiero con esto? Reconocer, hermano, que somos pobres espirituales, que estamos en bancarrota espiritual, que no hay nada que podamos hacer para merecer el más mínimo favor del Señor, que no hay nada que podamos hacer para que el Señor nos ame más o para que el Señor nos ame menos. Nosotros no aportamos nada a esta salvación. Y Dios nos ama sobre los méritos absolutos de Cristo. Hermano, es necesario que nos veamos como inmerecedores de su gracia, que entendamos que no merecemos nada,
pero decimos y predicamos un evangelio de gracia, pero conforme vivimos y hablamos, pareciera que realmente no creemos en un evangelio de gracia, sino que entendemos que nosotros nos ganamos el favor de Dios haciendo esto o aquello, o dejando de hacer esto, dejando de hacer aquello. Entendemos que nosotros nos ganamos el favor de Dios y nos vemos más cercanos de Dios porque hacemos cierta cosa y aquel que no la hace está lejos y no merece estar aquí. Tenemos una perspectiva errada de esto. Nosotros no merecemos nada más que el infierno, eso sí, pero nos ha sido dada salvación. Bueno, tenemos que recordar eso y vernos a nosotros mismos como lo que somos. En comparación con la grandeza del Señor, somos simples gusanos, insignificantes. Dejemos de seguir esas filosofías. Lo repito mucho y a cada rato en diferentes sermones vuelvo y repito esto, porque es que no dejo de ver a hermanos incluso de nuestra iglesia a seguir hablando con ese lenguaje de la superación personal, de que yo tengo un gran potencial, de que yo puedo, y ese lenguaje, ¿verdad? Cada vez que yo lo veo, yo digo, caramba, ¿cuándo vamos a entender que no somos nada? ¿Cuándo vamos a entender que no hay ningún gran potencial? Que lo único que nos puede hacer a nosotros hacer algo grande para Dios es Cristo. Separado de mí, nada podéis hacer. Y es verdad, humanamente hablando aquí en el mundo, podemos lograr muchísimas cosas, pero sin Cristo, hermanos, eso se queda aquí, eso es basura. Esta será nuestra única recompensa. Pero si realmente tenemos los ojos puestos en el cielo, en la venida de nuestro Señor, en el futuro glorioso, estaremos siempre pendientes de que no merecemos nada y que no somos nada y que no podemos hacer nada sin Cristo. Pero por último también tenemos que reconocer, hermanos, o más bien apreciar y valorar los dones, los regalos, a eso me refiero, no me refiero a los dones espirituales, sino a los regalos, a las tantas cosas que Dios en su gracia nos da. Cuando vemos la grandeza del Señor y vemos nuestra bajeza y luego vemos todo lo que Dios nos ha dado, entonces vamos a apreciarlo. ¿Por qué? Porque vamos a entender que no merecemos nada y todo cuanto Dios nos da es una pura benevolencia de su parte, pura compasión y misericordia que nosotros no merecemos. Y entonces apreciaremos ese regalo. Tantas cosas que Dios nos ha dado, hermanos. El Señor nos ha dado salvación. El Señor nos ha librado de la condenación de su propia ira. El Señor nos ha liberado del poder del pecado. El Señor nos reconcilió con Dios. El Señor Jesucristo nos ha dado una vida nueva. ¿Usted sabe lo que es eso? Éramos lo que sea que fuéramos y el Señor nos ha dado la oportunidad de escribir una nueva historia con su gracia en nosotros. Como pasó con esta mujer. Esta mujer era una gran pecadora. Sabrá Dios a lo que se dedicaba. Imagínese usted que era la prostitución. Algo terrible que mancha la reputación de cualquiera por lo largo de la historia. Sin embargo, esta mujer conoce a Cristo y hoy es un ejemplo para nosotros en este sermón de cómo un cristiano adora a Dios. Una mujer que quién sabe a qué se dedicaba, hoy en día es ejemplo para otros cristianos y ha quedado escrito en su palabra. Por lo tanto, ha sido ejemplo a lo largo de la historia de la iglesia y lo será a lo largo de la historia de la iglesia. Quién sabe a lo que se dedicaba, pero conoció a Cristo y Cristo escribe una nueva historia con ella. Y eso el Señor ha hecho con todos nosotros. No tenemos que estar donde todo el mundo nos pueda ver y que todo el mundo sepa de nosotros. Tal vez nuestros nombres no quedarán en la historia, pero sí el Señor escribe una nueva historia con nosotros. El Señor nos ha dado vida eterna también. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu que mora en nosotros. El Señor nos ha dado su palabra hermosa y preciada por medio de la cual podemos conocerlo. El Señor nos ha dado un cuerpo, una familia en Cristo. Y el Señor nos ha dado propósito. Ahora nuestras vidas tienen razón de ser. Ya no estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos una esperanza, tenemos un propósito, tenemos algo para lo cual vivir. Hermanos, no tomemos esto a la ligereza. No tomemos esto con ligereza.
El Señor nos ha dado mucho. Él merece nuestra adoración. Él merece que seamos apasionados. Él merece que nos entreguemos por completo ante Él y que le adoremos con pasión y con devoción, tal como lo hizo ella. El Señor no merece esas adoraciones frías, esas adoraciones frívolas. No, el Señor merece todo de nosotros. No se admite frialdad, no se admite ligereza, no se admite esto. El Señor merece todo nuestro afecto. Dejemos de tener vergüenza a expresar nuestra pasión por Dios. No, tenemos que sentir pasión por Dios. Y de hecho, hermanos, si usted no está sintiendo pasión por Dios, si usted no siente asombro, no se quede ahí. Le confieso algo, yo mismo tengo que luchar con eso. Hay momentos en mi vida en que siento que no estoy siendo asombrado por Dios, pero no me quedo quieto. Comienzo a pedirle que me ayude. Y hermanos, le voy a decir algo, luche por eso, mendíguelo, suplíquelo, arrástrese por el suelo, pero pídele a Dios que le dé pasión por él, que ponga el fuego en su corazón, que lo haga arder por él. No se quede quieto, no se quede tranquilo, busque ser un cristiano apasionado, un adorador apasionado, porque él lo merece y nosotros seremos más felices si cumplimos nuestro propósito de adorar. Todo lo contrario a esto es ser como el fariseo. Creer que somos superiores. Vivir para buscar la aprobación de los hombres a través de lo que hacemos y no buscar la aprobación de Dios. Hermanos, no caigamos en eso. Reconozcamos siempre la supremacía de nuestro Señor. En conclusión, mis hermanos. En conclusión, ¿qué hemos visto hoy? En primer lugar, Cristo merece nuestra adoración. En segundo lugar, si reconocemos nuestros pecados y vemos de dónde el Señor nos ha sacado, si vemos que no merecemos nada, que Él es grande, nosotros pequeños, no merecemos nada más, Él nos sacó de allí y nos trajo a una nueva vida, entonces seremos apasionados. Si usted no siente pasión por Dios, revise su concepto del Evangelio. Repase el Evangelio, predíquese el Evangelio, recuérdese, yo no era nada, mas el Señor hoy me ha dado el privilegio de ser su hijo. Yo merecía el infierno, mas el Señor me ha perdonado. Medite en el Evangelio una y otra vez. ¿Recuerdan la canción que cité al principio? De Marcos Vidal, Buscadme y viviréis. El Señor hace unas preguntas, pero luego el Señor dice en la canción, si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, hermanos. Busquemos al Señor y viviremos. Busquemos al Señor y vamos a tener pasión para adorarle.